Desde que David Duclés publicó su novela La península de las casas vacías, el escritor ubetense no ha dejado de denunciar las críticas y amenazas que sufre. Y eso, en una sociedad democrática, tiene un componente clarísimo de odio y de intento de silenciamiento. Por eso, desde este lugar de cultura militante que es nuestro magazín Teatrerías, quiero decir que nada de eso se justifica por escribir una novela, que por otro lado era muy necesaria, por opinar con educación o por tener éxito. Pero hay varias cosas importantes que se pueden leer entre líneas en la reciente queja que hace David en su Facebook y que conviene nombrar, porque el acoso se alimenta de silencio. Lo que le ocurre a David nos pasa a muchos creadores cuando tocamos con nuestra palabra memoria histórica, disidencia, pluma, sensibilidad o simplemente pensamiento propio. Y no es personal, es un mecanismo. El mensaje de fondo siempre es el mismo. Cállate o atente a las consecuencias. Lo de menos es que te llamen subnormal por haber sido nombrado como hijo adoptivo de tu ciudad. La perversión más grave es negar la violencia, que terceros, y más aún siendo periodistas, nieguen las amenazas sin contrastar antes, insinúen invención o frivolicen, es una segunda agresión. Eso sí es estructural, convierte a la víctima en sospechosa y protege al agresor. Y otra cosa, David, el miedo no invalida la razón. Que digas tengo miedo no te debilita, al contrario, te humaniza. El miedo aparece cuando la violencia deja de ser abstracta. Reconocerlo públicamente es un acto político y ético. Denunciar, señalar y archivar no es victimismo, es defensa propia y defensa colectiva. Sobre todo cuando se ataca no solo a la persona, sino a lo que representa: memoria, diversidad, cultura, palabra. Así que, amigo, no dejes de hablar. Tu palabra, tu poesía es necesaria y tú, valiente, no estás solo. Cuentas con mi admiración y mi apoyo y el de muchos más. ¡Pa'lante! Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Os doy la bienvenida a una nueva entrega de Teatrerías, la particular visión de la arte escénica en Nueve La Loma Televisión. El programa de hoy lo vamos a dedicar al inminente carnaval de Torre Perojil, que ya calienta motores para, a partir del próximo día 13, convertir las calles de la villa de Gil de Zático en la alegría que pasa, aparcando a la tristeza por unos días en el cuarto oscuro. A modo de pórtico, me he entrevistado con las dos personas que van a ser protagonistas de salida de esta fiesta, que con tanta pasión se vive por estos lares: Christopher Torres, autor del cartel oficial, y Toni Sarmiento Jiménez, la pregonera de este año. Con ello os dejo. Espero que, como cada jueves, nuestro ágape festivo teatral sea de vuestro agrado. Vamos ya con el Teatrerías 446. Gracias por acompañarnos. Dicen que el carnaval es el único momento del año en que está permitido exagerarlo todo, incluso el arte. Y para exageraciones bien hechas, un buen cartel. El carnaval de Torre Perojil ya tiene imagen oficial para este año y no pasa precisamente desapercibida. Color, símbolos, máscaras y mucho sentido del humor.
Su autor es Christopher Torres, diseñador gráfico madrileño con raíces perojilenses, que ha sabido meterse en la piel y en el disfraz de una de las fiestas más queridas del pueblo. Hoy hablamos con él para descubrir qué hay detrás de este cartel ganador, de dónde viene su mirada creativa y cómo vive él el carnaval cuando se mezcla diseño y ganas de cachondeo. Vamos a escucharlo. Enhorabuena por esa maravilla, esa obra de arte que es tu cartel y que de alguna forma te pone en el escaparate de una fiesta pues, que tiene una tradición enorme aquí en Torreperogil. Muchas gracias. Pero bueno, antes de nada, yo siempre le pido a los entrevistados que nos cuenten algo de su vida. Pues entonces, en ese caso, cuéntanos de dónde viene artísticamente Christopher Torres y qué lugar ocupa el diseño gráfico en tu trayectoria profesional. Pues bueno, voy a empezar un poco al revés. El diseño gráfico ocupa bastante poco en mi vida. Yo sí me he dedicado un poco más al tema del cine y la televisión. Cuando era pequeño, con 6 años, 6, 7 años más o menos, empecé, había hecho algunas cosillas publicitarias y demás, pero bueno, ahí ya me llamaron para una película con Lolo el León y Pepón Nieto y entré un poco más en ese ámbito y ya desde ahí pues sí que me fueron llamando más para películas, para cine, y con 8 años me llamaron y protagonicé la serie de Manolito Gafotas y ahí ya fue donde más entré en ese mundo y bueno, seguí. Pero poco a poco pues fui cogiendo otros caminos. La verdad que o te dedicas al 100% a eso o al final es un poco complicado vivir de ese mundo. Bueno, pues como estáis viendo en la proyección que en este momento se está haciendo, el cartel es toda una obra de arte. Es, como podemos ver, pues un estallido de color. Hay símbolos y guiños carnavaleros por doquier. Entonces, Christopher, si tuvieras tú que explicárselo a alguien que no conoce el carnaval nuestro de cerca, pues no sé, ¿qué quieres contarles con esta obra? A ver, yo para hacer el cartel, lo que he hecho, como te decía, que no me dedicaba a esto, ha sido coger muchas ideas, visitar páginas y obras de otros creadores, de gente que se dedica a esto, ir cogiendo ideas y al final lo que tenía claro que había que plasmar algo que fuera del pueblo, que lo vieras y dijeras, es Torreperogil, ¿no? Por muchas ideas que puedas coger, pero que haya algo. Yo creo que no hay nada que no sea torreño en este caso en el cartel, salvo la cara de mi hija, pero que también lo considero así. O sea que nada, bueno, al final la ermita, que es de lo primero que yo visito cuando vengo aquí, las Torres Oscuras, que es, pues yo diría que una de las cosas que más historias tiene aquí en el pueblo. Y luego, pues el kiosco de la música, que es algo que es del pueblo, que es de Torreperogil y sobre todo que creo que identifica mucho, además de al pueblo, a los niños y por lo menos en el caso de los míos, de mi familia, pues es una alegría cada vez que vienen poderse subir ahí a jugar. Un kiosco, Christopher, que nunca o no siempre estuvo ahí. Antes estaba en la Plaza de la Villa, pero después se trasladó aquí al Paseo del Prado y ahí ha quedado, pues como tú dices, efectivamente como un ícono de que los niños lo ven en alto y todos hemos sido niños alguna vez, claro. Y nos gusta subirnos siempre a la altura. Bueno, pues el carnaval, sobre todo el carnaval de Torreperogil, es una fiesta donde hay mucho juego visual, pero bueno, también hay pues mucho cariño a la tradición y a todas las cosas. Desde el punto de vista del diseño, aunque no te dedicas a él, pero bueno, esta obra, como digo, es una obra que
que identifica a alguien que detrás, pues por lo menos tiene sensibilidad artística, y ese es tu caso. Desde el punto de vista ese de un diseñador gráfico, ¿cómo se combina o cómo se equilibra el respeto a la celebración tradicional que tiene este pueblo en el carnaval con la libertad creativa que el autor en ese momento de inicio pues, ha podido hacer, y también con ese toque gamberro que requiere el carnaval? Pues bueno, yo creo que eso al final, en mi caso, ha sido sencillo, porque de fondo he elegido algo que representara al pueblo, como te decía antes, y sobre todo lo que necesitaba el cartel, para mí es color, que es lo que es el carnaval de Torre Perojil, color, alegría y luego un poco de sencillez. La alegría en este caso se plasma en el rostro de la niña, o eso es a mi entender lo que he intentado hacer. El color es lo que da la alegría y al final pues el toque gamberro lo he metido un poco en lo que es la letra del carnaval, intentando hacerla C con una sardina, que es algo que aquí yo veo que nunca falta y se le da mucha importancia en el pueblo, y bueno, pues combinando ahí un poco letras, colores que no tuvieran mucho que ver y que le diera eso, un aspecto pues más gamberro, como decías tú, al cartel. Pues el tema del color, no sé por qué, pero quizá también por esos genes perojilenses, me gusta a mí decir, en vez de torreños, que tiene Christopher. En Torre Perojil, como sabéis, hay un artista, Antonio Roa, que el color para él es ideal. Bueno, Christopher, aunque resides en Madrid, sabemos que tienes raíces perojilenses. ¿De qué manera te han influido esos vínculos afectivos con el pueblo a la hora de hacer esta obra? Ya me has dicho que efectivamente has querido reflejar por los monumentos que más nos identifican. ¿Hay algunos recuerdos, algunas sensaciones del carnaval que tú hayas vivido y hayas querido plasmar aquí también? Bueno, en sí del carnaval no, porque yo el carnaval prácticamente tengo 30 años y lo conozco hace pocos años. El carnaval de Torre Perojil, pues la primera vez que vine será hace 6 o 7 años. Yo siempre he venido más en la feria, en verano, que es cuando venían aquí mis abuelos y cuando pasábamos por aquí. Pero, hombre, sí ha influido en los recuerdos, lo primero en las ganas de intentar hacerlo. Yo he venido desde Madrid solamente a dejar el cartel aquí en el ayuntamiento y irme. Hay 1000 concursos en Madrid de esto y nunca se me ha pasado por la cabeza intentarlo, porque no me haría casi ni ilusión ganarlo. Aquí es una ilusión solamente con los recuerdos, con pensar en mis abuelos. Si vieran esto, pues fíjate, sería una alegría increíble, y al final, pues eso, sí, la sensación, cada vez que yo vengo aquí, la sensación de entrar al pueblo y sentirte en casa, aunque no sea mi casa ni sea donde yo resido, pero sí, hay muchas sensaciones en el cartel. Pues ya para terminar, Christopher, aunque estás diciéndome que no eres un carnavalero de pro, como lo puede ser la invitada que a continuación tenemos, Tony Sarmiento, la pregonera, pues ¿cómo vives tú el carnaval en otro ambiente geográfico, por ejemplo, en los Madriles? Observando con ojos de artista, lanzarte a la calle y dejar que el disfraz haga el trabajo después. Pues a lo mejor te resulta un poco extraño, pero no he vivido hasta ahora el carnaval. Allí las cosas son muy, muy diferentes. A lo mejor de pequeño sí, por el tema de los colegios, por ejemplo. Y lo estoy viviendo más ahora desde que he conocido el de aquí y desde que tengo a mis hijos. Yo desde que vine el primer año aquí al carnaval y lo conocí, no me he perdido uno, y espero no perdérmelo, poder seguir viniendo y vivirlo aquí. Pues hombre, llegas el primer año, no lo conoces, un poco, a lo mejor cortado no es la palabra, pero no sabes cuándo se disfrazan, cómo sí, y poco a poco, según va pasando los años, pues te vas integrando un poco más en lo que es esto y hombre, intento vivirlo y cada año coger más, como decíamos, de la gente de aquí, la alegría, las costumbres y vivirlo lo más aproximado a ellos, ¿no? Que es lo que me gustaría. Pues nada, gracias Christopher por demostrarnos que el carnaval también es diseño, es arte y es sobre todo alegría. Y aunque luego
desde el boceto que uno hace se escape la idea y se desmadre como todo en la fiesta. Pues muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Y vosotros ya sabéis, el cartel está muy bien, pero el carnaval de verdad no se cuelga en la pared, está en la calle, en el disfraz improvisado, en la risa comprometida y en las noches que se alargan más de la cuenta. Así que a salir a la calle a disfrazarse el cuerpo y si hace falta también la conciencia y a vivir el carnaval de Torreperojil como manda la tradición, con humor, con alegría y sin tomarse demasiado en serio las cosas. En Torreperojil el carnaval no es una fiesta, es una costumbre y casi una manía colectiva. Aquí no hace falta que llegue febrero para criticar, pero en carnaval lo hacemos mejor vestidos y con música. Sin embargo, hubo tiempos en los que no se podía celebrar, o eso decían, porque celebrarse lo que se dice celebrarse, aquí nunca se dejó de hacer del todo. El carnaval aprendió a bajar la voz, pero jamás a callarse. Hoy nos acompaña alguien que no tuvo que descubrir el carnaval, lo tenía en casa, en la calle, en la piel. Toni Sarmiento, nacida en la villa de Gil de Zático cuando la democracia aún estaba aprendiendo a andar y el carnaval ya sabía correr. Por lo que para ella el carnaval no es solo disfraz o copla, es memoria, es presencia y sobre todo es ese momento del año en que se pueden decir verdades sin pedir perdón, bueno, o pidiéndolo solo un poquito después. Bueno, Toni, he enfocado la entrevista que te voy a hacer a continuación en tres partes. La primera la he titulado Toni y la memoria. Pues en ese sentido, hablemos un poco del pasado para empezar. ¿Qué te contaron tus mayores de aquellos carnavales perojilenses que estaban prohibidos en aquella época de aquel de cuyo nombre no quiero acordarme y supongo que muchos tampoco? En fin, de aquella época, ¿qué te contaron tus mayores? ¿Crees que queda algo de esa clandestinidad que teníamos entonces, porque nunca se llegó a parar el carnaval en Torreperojil? ¿Queda algo de aquello latiendo todavía hoy? Hola, muy buenas. Y pues yo creo que sí. Sobre todo el tema mascarote, que aquí en la torre no se ha perdido todavía. Porque lo que dices de recuerdo, yo me acuerdo de mi madre contar que antes venían de la aceituna, cogían cualquier cosa o con la misma ropa aceituna, salían con la cara tapada al carnaval de calle y con pitos, con las voces, hay que torpestar que no me conoces. Y entonces ese es el recuerdo así más de los mayores, que creo que sí se ha quedado más enfocado en el mascarote. ¿Y recuerdas el primer carnaval que sentiste como tuyo, no que te lo hayan contado? Si te digo la verdad, sí, porque yo cuando era pequeña, en todas las casas puede haber más o menos, y yo me acuerdo de mi madre vestirme de Charlie Chaplin. Me acuerdo perfectamente, y una amiga mía que iba con ella al colegio iba de princesa. Yo la veía a ella y iba ella espectacularmente preciosa. Sí, sí. Y yo iba con una chaqueta de mi padre y entonces pues me enfocó como Charlie Chaplin con un bastón de mi abuelo, y lo recuerdo, ese es el primer recuerdo más carnavalero que tengo, aparte ya de seguir con mi amiga. Por supuesto, yo ya de joven con mi amiga un poco más mayor, hemos salido todos los carnavales, hemos hecho con la cara tapada, hemos hecho bodas, hemos hecho muchísimas veces, hemos salido todos en grupo y nos lo hemos pasado y nos hemos divertido muchísimo. El tema que ahora ya llevamos estos últimos años, que hemos empezado con carroza, que salió una idea y propuse una cosa y otra, porque así no puede ser, que es mejor hacerlo en carroza, y por eso llevamos en la aventura de las carrozas unos 4 años o cosas así. Y también es muy importante en nuestro carnaval. Bueno, Toni, y si tu vida, tú pudieras contar tu vida a través de los disfraces que te has puesto a lo largo de estos años,
¿cuál sería para ti el más importante, aparte de aquel de los inicios como niña? Para mí creo que cada uno de ellos es importante porque intento darle la vida, intento meterme en el papel y darle la vida para que la gente lo disfrute, yo lo disfruto, pero con el que más a lo mejor me he sentido identificada y me he divertido muchísimo fue con el que de abuela. Cuando me disfracé de abuela hicimos también carroza con él y yo creo que la gente eso lo disfrutó mucho. ¿Tú qué crees que tiene nuestro carnaval que se siente dentro que otros pueblos no llegan a tenerlo? Pues yo creo que cuando llega, que ya como estamos en vísperas, ya antes ya te va pegando el gusanillo que viene el carnaval que voy a preparar y es que veo que todo el mundo, sea más elaborado, menos elaborado, todo el mundo intenta decir pues que me preparo, que voy a comprar o que voy a elaborar y luego cuando la recompensa está en el Paseo del Prado, por supuesto, cuando tú ves ese paseo lleno de máscaras, más grandes, más pequeñas, más mayores, menos mayores en edad, la gente lo vive desde que es pequeño hasta que es más mayor. Yo lo veo así. Pues entonces háblame de ti en el carnaval, cómo vive Toni el carnaval, de la forma más interesante que lo viva, en las letrillas, por ejemplo, en la burla, en el grupo. Yo lo vivo, la verdad, que con mis compañeras en tipo burla, en tipo de reírnos de nosotras mismas, de hacer que la gente lo disfrute y se ría, que cuando salgamos nosotras a disfrazar lo que nos hayamos preparado, pues vamos a intentar que la gente disfrute con nosotros y que se ría porque en sí el carnaval yo creo que se trata de eso, de disfrutarlo, de reírse, divertir, es color como habéis apuntado antes sobre el cartel y ese color y esa alegría se tiene que ver en las personas. Tú nos comentabas antes que viviste o has vivido el carnaval desde muy niña hasta hoy, ¿no? ¿Qué crees tú que ha perdido y que ha ganado la fiesta en todo este tiempo? Ganado, creo que la gente está muchísimo más animada que hace muchísimos años. Eso creo que ha ganado, que la gente está mucho más participativa. Perder, pues algunas veces la juventud a lo mejor lo enfoca de otra manera, que a lo mejor yo, por ejemplo, hablando por mí personalmente, no lo vivo de esa forma. Pero bueno, no es tampoco malo. Pero en ese aspecto creo que la juventud pues, lo está enfocando más tipo diversión de otra manera a lo que para mí, personalmente, como he dicho, yo es diversión para que la gente disfrute. ¿Y qué te emociona del carnaval de ahora que, por ejemplo, antes te pasaba desapercibido? Pues ahora me emociona ver que ya mi hijo ya va llegando vísperas del carnaval, mamá, que ya voy a pedir con mi amiga y que me tienes que coser o este año me tienes que preparar. Y mi hijo, mamá, sí, que al final en vez de 2 días nos vamos a ver. Como que ellos ya están cogiendo también el auge de vestirse, de la juventud. Veo yo también amigos de mi hijo que son jóvenes, por eso digo que vayan cogiendo el carnaval bueno. El carnaval de que voy a disfrazarme, voy a disfrutar con mis amigos. Y ya para finalizar, Toni, la tercera y última parte de la entrevista, que la he titulado El Pregón. Lógicamente, hablemos un poco de tu pregón, aunque sin descifrar nada, sin hacer spoiler, como se dice hoy día, porque claro, eso yo te lo digo por experiencia, que no gusta decir que va uno a decir. Hombre, yo ¿no? en ese aspecto es verdad que soy un poco más reservado, puedes dar un toque, una pincelada, porque ayer en la entrevista, la presentación que hicieron, me preguntaron también, dije, quiero dar la pincelada que va un poco enfocado al pueblo. Y la verdad, pues que dentro de eso pues intentaremos hacerlo lo mejor posible para que la gente disfrute con nosotros y nosotros con el público, por supuesto. ¿Y qué responsabilidad siente Toni Sarmiento al ponerle voz a una tradición tan arraigada? Pues la verdad que mucha, estoy un poco nerviosa. Ayer mismo estuvimos con ensayo porque hay gente fuera y aprovecha y entonces pues quieres que todo salga lo mejor posible, ya que me han dado el privilegio de poder ser la pregonera de 2026 este año en el carnaval. Y la verdad pues que me gustaría, pues dentro de todas mis posibilidades y de mis compañeros, como siempre, porque esto somos un equipo, somos un grupo, pues que dentro de eso
aparte de que nos lo disfrutemos y por supuesto que nos reiremos, nos equivocaremos, pero que salga una cosa que esté bien para que la gente lo disfrute con nosotros. ¿A quién te vas a dirigir en el pregón? ¿A quién le vas a hablar? ¿Al pueblo en general? ¿A la niña que fuiste? ¿O a quienes ya no están? Pues tengo varios frentes abiertos porque es verdad que todavía no he llegado todavía a plasmarlo en papel ni a escribirlo. En mi mente yo, como cuando preparamos para el carnaval, empiezo por aquí, por allí. Entonces pues sí me gustaría, pues la verdad, enfocarlo un poco al pueblo y a la gente del pueblo para que no se pierda este carnaval. Por supuesto, me gustaría que hubiera mucha gente acompañándonos ese día, que como tú dices, por circunstancias ya no están con nosotros. Y la verdad, porque sí los tengo muy presentes, pero dentro de eso ya te digo que tengo todavía un poco de difusión, no sé a qué parte más lo voy a enfocar, pero sí es verdad que me gustaría porque la gente, enfocarlo un poco en que la gente no pierda, no dé lugar a que perdamos este carnaval. Pues todavía tienes tiempo porque la semana que nos queda es para ir ganando ya los... Hombre, la verdad que la semana que nos queda va a ser frenética porque ya te digo, tenemos que ensayar y tenemos que terminar de preparar bastantes cosas, pero bueno, dentro de eso creo que vamos a ir con tiempo. Vale. Y ya para finalizar, Toni, si tú ponte juguemos a la ciencia ficción, por ejemplo, ahora, sí, ¿no? Si tu pregón fuera una herencia, ¿qué te gustaría que un niño o niña de hoy pues recordaran dentro de 30 años de este pregón y del carnaval vivido? Pues me gustaría que recordaran que es todo risa y que es para disfrutarlo y que es para salir a la calle y tener contacto con la gente. Que no sea, para mi parecer, una pasarela. Que sea un toma tú y yo como el mascarote, hay que torpestar o que digas cualquier cosa y se ría. Que se queden con la diversión. Pues nada, Toni, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Y como decimos en el teatro, mucha mierda para el pregón. Muchísimas gracias. Y ahora lo de siempre, lo importante, que nadie se vaya a casa pensando que el carnaval se escucha y ya está. Aquí, en Torreperogil, en la villa de Gil de Zático, el carnaval se practica, se canta mal, se baila regular y se critica con muchísimo cariño. Salid a la calle, disfrazaos, aunque sea de vosotros mismos, escuchad coprillas, reír, incomodaos un poco si hace falta, que para eso también es el carnaval. Porque si algo ha demostrado Torreperogil es que esta fiesta no se suspende, no se prohíbe y no se entiende desde el sofá. Así que no faltéis. Luego no digáis que no estabais avisados. ¡Que empiece el carnaval! Un hermoso escalofrío, campo de nuestros sueños, negros olivares en nuestra noche, vendrán a vivir en ti, polvo de camadas delirantes, donde el fuego reina con su quebranto, a vivir no solo de recuerdos, la luz silente semilla, cauce de sol, aureola del crepúsculo, hallaremos horizontes, a lo lejos, ¿no lo sientes? Hermoso escalofrío, viejos olivares de campana, frutos de un amor cómplice en tarde asistida de otoño y mimbre, noches y noches dadivosas. Hallaremos febriles elementos
donde asista una brisa vivida en fondo, a lo lejos casi siempre, no lo sientas. El poema que acabo de recitar se titula Un hermoso escalofrío y está inspirado en los momentos en los que yo acompañaba a mi padre cuando iba al campo. Hay una metáfora que a mí especialmente me gusta mucho, cuando el poema dice: la luz silente semilla, cauce de sol, aureola del crepúsculo. El escenario está a oscuras. Desde el gallinero, desde pasillos sin rostro, caen piedras disfrazadas de palabras. No buscan diálogo, buscan cuerpo, no buscan razón, buscan silencio. Y yo, espectador de este tiempo, siento vergüenza, una vergüenza honda, teatral, de esas que obligan a bajar la mirada porque el mundo ha decidido aplaudir la crueldad. Vergüenza de una sociedad que permite que el odio salga a escena sin máscara y se haga pasar por opinión. Hay voces que no soportan la luz. Por eso atacan a quien escribe, a quien recuerda, a quien camina con pluma y memoria por un país que aún no ha aprendido a mirarse sin rabia. Les molesta la palabra viva, la identidad que no se esconde, la verdad dicha sin gritar. Pero la vergüenza no es del que habla. La vergüenza pertenece al coro de los intolerantes, a quienes solo saben existir desde la amenaza y el cuchillo verbal, a quienes desean apagar el foco porque no soportan lo que revela. Que nadie te empuje fuera del escenario. Sigue escribiendo verdades, incómodas, necesarias, y seguir siendo quien eres, sin pedir perdón ni esconder la voz, es hoy un acto de valentía radical. En tiempos de podredumbre moral, permanecer visible es resistencia. Mi ánimo hacia ti, David, es total, total como lector, como creador y como ciudadano, sin matices, sin cautelas, sin silencios cómplices. Estoy contigo y con la palabra que no se rinde. Que se sostenga la luz, que no caiga el telón, que la escena continúe. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero haberos envenenado un poquito con estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón.
Bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Sed felices, que eso, aunque se empeñen los poderosos de la tierra, es gratis todavía. Un beso.